Bien, buenas tardes de nuevo. Álvaro, después de sufrir, ha conseguido llegar, por tanto, bien. Soy Carlos Andreu. En esta escuela en el Campus de Madrid yo dirijo los programas, los máster de negocios internacionales. Y os doy la bienvenida al ciclo de emprendedores, a su edición, sesión número 10 y probablemente última. Sí. Por tanto, enhorabuena además a los que los habéis seguido al 100% y bienvenidos también, sobre todo a los que sois nuevos, tanto de EAE como de OBS, y como siempre decimos, más bienvenida por cortesía a aquellos que estáis en partes extrañas del planeta Tierra, conectados no sé de qué manera y a través de qué redes. La sesión de hoy, Álvaro la ha titulado La prueba final, el elevator pitch y la salida. La cubriremos, le paso la palabra enseguida. Sabéis que este ciclo, a los que no lo conozcáis, está impulsado por la asociación Alumni de la escuela y, como os decía, esta es la 10ª y última sesión. Bueno, qué decir de nuestro presentador hoy, Álvaro Cuesta. Muchos ya tenéis el placer de conocerle, pero a los que no, pues fue fundador de Sonar Ventures. Sonar Ventures, corrígeme si lo digo mal, pero yo creo que es la primera productora, y utilizo la palabra productora, casi cinematográfica, de startups de España. Además es conferenciante, es consultor y en temas pues muy vinculados al mundo de los negocios y estrategias digitales y, por tanto, y también al emprendimiento. Ha sido presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios y también del Consejo Joven de CEIM. Y le pasaré la palabra en unos segundos. Solo deciros a nivel logístico, por favor, los que queráis decirnos cualquier cosa, os seguimos a través de Twitter en el almohadilla Emprende EAE. Que lo estaremos viendo y lo utilizaremos, lo que nos queráis preguntar al ponente, pues dejárnoslo aquí en Twitter y lo utilizaremos al final. Deciros también que de alguna manera, yo creo que a través de correo electrónico recibiréis un link para poder ver la sesión también enlatada a posteriori, editada y enlatada, y la documentación y material que Álvaro utilice hoy. Por tanto, y por mi parte, sin más, Álvaro, gracias, gracias a ti. Y adelante. Fenomenal, pues gracias por la presentación. Lo primero, pediros disculpas. Creo que ya os han contado los motivos. Lamentablemente, pues bueno, el tráfico en nuestra ciudad, para los que no seáis de Madrid, no es de las cosas más atractivas. Afortunadamente tenemos otras cosas mucho más atractivas. Bien, pues saludaros a todos una vez más, agradeceros vuestra presencia también una vez más. Hoy es el último capítulo ya de una serie de muchas clases donde hemos visto pues cómo concebir una oportunidad de negocio y una motivación emprendedora, una iniciativa emprendedora, y cómo transformar eso en una empresa de éxito. Insisto, odio eso de transformar una empresa de éxito, pues a cualquiera que os venda la receta del éxito, pues es un vendehumos, ¿vale? Lo que al menos os he intentado dar durante estas clases es tener el mayor número de mimbres, de técnicas, de metodologías, para intentar al menos acercarse lo más posible a ese éxito, cualquiera que sea el significado para cada uno de vosotros. Insisto, que no solamente es el aspecto puramente financiero y de rentabilidad, sino también un aspecto mucho más de autorrealización que tiene que ver con los capítulos iniciales de estas jornadas. Y precisamente de éxitos y de exits venimos a hablar esta tarde, o esta mañana para muchos de vosotros, puesto que llegamos a esa fase final de la empresa, donde tenemos que ver qué queremos hacer con ella. Vamos a asumir que hemos cumplido todos esos digamos, eslabones y peldaños en la escalera del emprendimiento, y llegamos al punto en el que queremos bueno, pues, ver si queremos continuar siendo los dueños de este proyecto, o si por lo tanto queremos darle una salida ante un tercero que pueda rentabilizar mucho más ese negocio porque, bueno, pues porque tenga otro tipo de externalidades, ¿no? Entonces, sabéis que soy muy pesado con el tema de las síntesis. Hoy voy a ser más sintético de lo normal para no comerme más minutos por el retraso, pero simplemente que no olvidéis de dónde venimos. Es decir, venimos de esa motivación inicial, de ese why, how, what. Después hemos visto el Customer Discovery y el Customer Development, es decir, cómo desarrollar a partir del cliente y del mercado nuestro modelo de negocio partiendo de un problema, que ese desarrollo y ese problema
entroncan con un ecosistema y que ese ecosistema tenía una serie de factores. ¿Os acordáis que vimos los elementos de ese ecosistema emprendedor? Y vimos que teníamos que tener, además de ese why, de ese how y de ese what, es decir, de esas motivaciones intrínsecas y de ese para qué, una serie de competencias, ya sea a nivel personal para poder ser emprendedores, como a nivel de equipo, que nos complementasen. Y que todo eso redundaba en lo que llamábamos la cultura empresarial, que es algo muy genérico, muy etéreo para muchos, pero que entendíamos y teníamos esa frase de la cultura se come a la estrategia. Es decir, realmente una buena cultura es aquella que te da los mimbres verdaderos, el ADN, para poder saber si tienes una empresa ganadora o no. Vimos ya aspectos mucho más técnicos, más operacionales, analizamos cómo gestionar el crecimiento, cómo utilizar Trello y otras herramientas, Trello.com y otras herramientas para en fin, gestionar ese crecimiento, estructurar los procesos, etc. Vimos también algo muy importante que era el Customer Development, pero ya en lo que es Lean Startup, ¿os acordáis? Que era una parte central, todo el mundo habla de ello, está como de moda, pero intentamos acercarnos desde el punto de vista práctico a lo que era esa filosofía de desarrollo ágil y de Lean Startup, que consistía en aplicar, como sabéis, el método científico, el Build, Measure, Learn, hacer experimentos constantes, plantear hipótesis, cuestionárselo todo, básicamente. Creo que es ser crítico y no dar cosas por hechas, ¿no? Que todo el mundo parece que tiene una idea, ya desarrolla el producto y luego parece que va a montar o sea, que va a lanzar la empresa asumiendo, sin haber validado nada, que ese proyecto va a funcionar. Entonces, uno de los mensajes centrales de estas charlas han sido prácticamente hacer todo lo contrario a lo que se está diciendo la mayoría de la gente. No os centréis tanto en el business plan, en afilar tanto el hacha, no montéis una empresa con una estructura jurídica, repartáis el equity, o sea, las participaciones entre los socios, dilatéis lo inevitable que es la salida al mercado. Y apliquéis ese método que es lo que llaman el get out of the building, es decir, sal del edificio, vete al mercado, pregunta al cliente realmente qué quiere, qué necesita, qué pains, qué problemas tiene y plantéate hipótesis para ver cómo quieres solucionar esos problemas. Y en función de los resultados y cómo los midas, pues vas a ir iterando o pivotando tu modelo de negocio. ¿De acuerdo? Vimos que para eso había que construir un producto mínimo viable, que ese producto mínimo viable era aquel muy básico que nos permitiese validar esa hipótesis de partida de, pues mira, yo creo que hay un problema. El otro día hablaba con otros, un proyecto que estoy valorando lanzar. Hay un problema en el reciclaje de las ciudades. A nadie le gusta separar la parte orgánica de la parte de cristal, de la parte de plástico, de no sé qué. Lo hacemos por conciencia, otros lo hacemos por obligación, algunos países lo obligan, otros por incentivo económico, pero es un problema, ¿no? Bueno, pues ese es un problema. Validemos que ese problema existe de verdad, porque a lo mejor la gente no tiene ese problema verdadero y ya está acostumbrada a separar los residuos. Una vez hemos validado que existe ese problema, vamos a partir de una solución. O sea, partamos de que existe, pues yo creo que podemos hacer una especie de Uber de la gestión de basuras. Es decir, yo le doy a una app y todos los días me vienen a recoger la basura y ya me la separan ellos y me la distribuyen. Que eso se le ha ocurrido a un emprendedor hace poco. ¿Vale? Pues validemos si si esa solución en el mercado funcionaría. Preguntemos a la gente. Hagamos una landing page y un producto mínimo viable que hablábamos con un vídeo explicativo de qué sería esa solución. Y veamos cuánta gente estaría dispuesta a pagar por ello y cuánto, y si estarían dispuestos a utilizar ese servicio. Y en función de esos resultados vamos a ir puliendo ese modelo de negocio. A lo mejor hay que pagar al usuario, a lo mejor hay que cobrar al usuario, a lo mejor hay que revender lo que el usuario recicla, o a lo mejor no lo sabemos, y es ir pivotando. Después hablamos de ese crecimiento y de la tracción, ¿no? Y cómo, una vez tenemos ese producto, porque ya hemos validado un poco realmente lo que quiere el mercado, vamos aplicando lo que llamábamos esas metrics for pirates, ¿os acordáis, no? Eran AARRR, el grito de los piratas de ARR, ¿no? Eso lo analizamos en su momento como una vía de captar usuarios, que era adquirir, la parte de acquisition, la parte activation, perdonad el inglés, pero es el acrónimo ARR, ¿vale? Luego es revenue, retention, referral, es decir, adquirir, activar el usuario, tener su email o lo que fuera, conseguir que vuelva a nuestra página pues a través de newsletters, de blogs, de incentivos, de lo que fuere, de actualizaciones en Facebook, de tweets, lo que sea. Y una vez retenido ese usuario, vamos a conseguir que compre. Vamos a hacer una llamada a la acción, un CTA, a través de ofertas, a través de lo que sea,
incentivos para que compre nuestra página y, por supuesto, con una buena web y con un buen producto. Y después hagamos ese referral que hablábamos antes, que realmente es el verdadero motor del crecimiento de una empresa, la recomendación que hace nuestro cliente del servicio y cómo él nos va expandiendo y nos va ayudando a crecer, ¿no? Y cómo ese funnel se puede hacer a través de muchísimas técnicas que ya analizamos y gestionar ese crecimiento. Y por último vimos la parte financiera, esa parte financiera que analizábamos las distintas fases de inversión de una startup y cómo, o de financiación mejor dicho, y cómo desde la fase idea a la fase, digamos, crecimiento, teníamos pues desde lo que son el bootstrapping, es decir, empezar con tus propios medios y con 20 euros. Hemos visto recursos y webs y empresas que prácticamente con 100 euros podemos montar nuestro germen de empresa, ¿de acuerdo? Os adelanto algunos, hablábamos de Fiverr, fiverr.com, hablábamos de Instapage, instapage.com, es decir, hablábamos de un montón de ellos que os recomiendo y que además subiré a esos recursos que comentaba con todo lo que haga falta para que tengáis más referencias. Y que al final, desde ese bootstrapping, íbamos pidiendo pues, a lo que llamaban esas 3 Fs de los Friends, Family and Fools, que cada vez se estila menos, la verdad, porque cada vez ya la gente no le pide a los amigos ni a la familia, lo que pide es al Business Angel, que cada vez está más profesional, o va al crowdfunding, porque si no, la verdad, bastante hacen los familiares y amigos con aguantarnos mientras emprendemos, ¿vale? Yo ahí aconsejo no mezclar. Y desde esos Business Angels ya como el Capital Semilla y las distintas instituciones y otras herramientas para financiarnos nos iban a ayudar a gestionar lo que era la sangre de nuestra empresa y uno de los factores de fracaso o de éxito de ese emprendimiento, que era la tesorería. Y cómo no solamente había que gestionar el día a día, sino anticipar el crecimiento a futuro. Entonces, con todo esto, han sido 6 minutos creo, con todo esto hemos resumido 9 clases de emprendimiento y ahora hablamos de llegar a la parte final, que es 1. ¿Cómo convencemos a los inversores de que nuestro proyecto vale la pena? Y 2, ¿cómo conseguimos hacer ese exit, esa salida? O cuáles son, digamos, la última ratio, la última motivación de una empresa, ¿de acuerdo? Que puede ser, ahora lo veremos, tanto la venta, como puede ser un crecimiento sostenido y ser un empresario de toda la vida, para toda la vida y que sea tu proyecto de vida, ¿de acuerdo? Os digo también que me gustaría que en esta sesión dejásemos 10 minutos más para aquellas preguntas de cualquier tipo, no necesariamente ligadas a esta sesión, sino a cualquier aspecto relacionado con el emprendimiento y las startups, que lo planteéis por Twitter, en el hashtag EmprendeEAE. Y no sé si lo puedes mirar tú o lo puede mirar... Sí, lo seguimos aquí, ¿eh? Sí, lo tengo aquí. Fenomenal. Y que cualquier pregunta en cualquier momento, por favor, lo aprovechemos y lo hagamos así de interesante, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a ver? El elevator pitch, la estructura del elevator pitch y las estrategias de salida. Bien, ¿qué es el elevator pitch? Si estuviéramos en un aula, aquí estaría preguntando, que levante la mano, ¿quién sabe lo que es un elevator pitch? Bueno, pues contestad vosotros mismos, pero intentad analizar. Elevator, ascensor, pitch, que es una especie de discurso o acercamiento, ¿no? Viene el nombre de lo que un emprendedor le diría a Bill Gates. Hay varias teorías, ¿no? Pero, la mayor parte de gente piensa que viene de ahí. ¿Qué es lo que tú le dirías a Bill Gates si te lo encontrases en un ascensor, tuvieses solamente el recorrido de ese ascensor para plantearle tu proyecto, o más que nada para captar su atención y de ahí cerrar una reunión? Obviamente no va a salir con el cheque firmado en la planta 20, ¿vale? Entonces, ahí, en ese elevator pitch, esa es la técnica o el formato que se utiliza hoy día para plantear a los potenciales inversores esa esencia del proyecto de negocio y cerrar ya una reunión y conseguir esa ansiada inversión que da vida a nuestra startup. Aquí veis, es una corta y simple descripción de tu idea de negocio que cualquiera podría entender en el tiempo que un ascensor sube 3 pisos. Esa es la definición ortodoxa, ¿vale? Ayuda a sintetizar muchísimo y ayuda a extraer lo más importante de tu modelo de negocio, ¿vale? Ahora bien, el elevator pitch, entre comillas, está sobrevalorado. Y me explico por qué. Un elevator pitch, en la mayor parte de los casos, antes se usaba para hacer pitches de 3 minutos en eventos.
eso ya no funciona. La gente ya tiene más tiempo y normalmente ya tienen entre 7 y 10 minutos para, en un evento de inversores, cada uno en vuestra ciudad tendréis varios eventos, mirad en Google, eventos inversores, eventos inversión, startups, eventos financiación. Demo Days se llaman también, para los que queráis verlo. Podéis presentar vuestros proyectos. A las aceleradoras de startups que hay en vuestros ecosistemas, igual podéis hacer lo mismo. Podéis presentarle vuestro proyecto. Bueno, pues ese elevator pitch ahora mismo se ha convertido en lo que llaman un pitch deck. Es decir, una presentación de 5 o 10 minutos donde cuentas tu modelo de negocio con una presentación muy gráfica, muy sintética y donde se valoran, bueno, pues muchos aspectos más allá de esos 3 minutos de rigor del elevator pitch. Ahora bien, ¿qué es en ese sentido ese pitch deck anteriormente llamado elevator pitch? Uno, no es un pitch para vender, es decir, la idea no es vender, es captar la atención, como hablábamos antes. No es un pitch sobre una gran idea, equipo o producto, sino tiene que ser algo mucho más atractivo, mucho más aspiracional, y no es solamente sobre lo que hace tu negocio, ¿de acuerdo? Tiene que ser, tiene que constar de varios elementos, entre ellos vemos aquí que es, por ejemplo, mostrar que tu proyecto resuelve un problema o necesidad real. Por eso todas las presentaciones empiezan por el problema y después te hablan de la solución, ¿de acuerdo? Pero si no, es muy difícil encontrar ahí una oportunidad de negocio si no conecta, ¿no? Tiene que tener una introducción potente y tiene que mostrar un componente también emocional. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Porque pensad que con vosotros habrá mucha más gente que estará exponiendo esa presentación y que tenéis que diferenciaros de ellos y que la mayor parte de las decisiones no son analíticas por parte del inversor, sino que son inconscientes o emocionales. Os dirán que no, algunos de ellos, os dirán que los Excel hablan por sí solos, pero no es así. No son más que confirmatorios de una decisión que inconscientemente ya han tomado. ¿De acuerdo? Otra cosa es que obviamente tiene que tener unos checks tanto de talento como de viabilidad de proyecto, de oportunidad de negocio, de mercado, etcétera. ¿De acuerdo? Por tanto, tenéis que captar esa atención de la audiencia conectando emocionalmente con ella y por tanto, bueno, tenéis que trasladar pasión, no os paséis, esto no, los inversores no solamente les emociona la pasión, han visto muchos emprendedores apasionados, pero sí al menos que te crees realmente tu proyecto y que realmente ese va a ser el combustible del que van a tirar cuando las cosas vayan mal. Y eso es lo que busca un inversor. El inversor sabe que las oportunidades de negocio de forma aséptica y fría están muy bien, que el Excel lo aguanta todo, ¿de acuerdo? Pero que cualquier inversor sabe que hay momentos durísimos durante la vida de un emprendedor, durísimos, y van a identificar consciente o inconscientemente en ese emprendedor su habilidad para poder hacer frente a esos momentos tan duros del proyecto, y eso lo van a comprobar, entre otras cosas, pues viendo el grado de compromiso que tienen con el proyecto, con su idea y cómo les afecta incluso a ellos en lo personal, ¿de acuerdo? Tiene que ser breve, obviamente, eso ya lo hemos dicho, y no conviene centrarse demasiado en el problema, sino que conviene partir de ese problema, pero centrarse más en la solución porque es tu valor diferencial, ¿de acuerdo? Ahora bien, esto exige una estructura de presentación, cada uno puede poner la suya, pero lo que comúnmente, en Estados Unidos sobre todo, se acepta para hacer esa presentación que os comentaba, cómo presentar nuestro proyecto ante inversores, tiene unos parámetros muy comunes. A veces confluyentes con un business plan, pero no necesariamente, porque tenemos muy poco tiempo, ¿no? Lo primero es esa introducción. La introducción, a mí me gusta contar siempre, yo no sé, tú ahora has visto también muchísimas presentaciones y además en los proyectos. Sí, con muchos formatos distintos en rondas de inversión y tal, pero es verdad que tienen estructuras comunes, lo que tú has dicho. Hay un esqueleto común de básicos que sí es bueno que los compartamos, sí. Claro, sí, porque de alguna manera es una checklist que está esperando quien lo escucha, da igual en qué orden, pero al final le tienes que dar un orden y una estructura, pero a mí me gusta
me gusta, digamos, envolver el elevator pitch o la presentación. ¿Qué quiere decir esto? Que a mí lo que me ha funcionado más veces y lo que más me ha gustado cuando he visto proyectos ha sido una estructura circular. Es decir, lo primero es capturar la atención. Hay muchas vías para capturar la atención y lo más importante, y esto es consejo, con esto se resumiría gran parte de esta charla respecto a la presentación, sed vosotros mismos. O sea, cuando una persona no es ella misma, se nota, queda artificial y queda mal. ¿Qué quiero decir con esto? Hay gente que le gusta empezar con el humor, ¿de acuerdo? El humor es muy arriesgado en una presentación, muy arriesgado. Primero porque puedes hacer un chiste muy malo, segundo porque puedes hacer un chiste de mal gusto o que ofenda a alguien, y tercero porque puedes hacer un chiste sin ser una persona graciosa, y no hay cosa peor que alguien no gracioso contando o intentando serlo, ¿vale? Pero sin duda es una de las técnicas de captura de la atención. En este caso, si decidís ir por ese camino, mi recomendación sería que el humor siempre lo hagáis de vosotros mismos. Es la forma más, digamos, segura de no liarla, de no enfadar a alguien, de no pensar que eres un graciosillo, y demuestra hasta cierto punto un grado de seguridad en uno mismo, porque eres capaz de, pues eso, de reírte y trivializar, incluso que no estás nervioso, ¿vale? Entonces, lo primero, eso, puedes hacer eso. Otra forma de captar esa atención de la audiencia, preguntas retóricas. Es decir, pregunta a la audiencia para conectar con ellos, ¿de acuerdo? Es decir, preguntar, ¿alguna vez alguno de vosotros ha terminado de cenar, ha ido a tirar la basura y tenía tantas cosas en la bandeja que se ha liado un minuto para separar una cosa y otra y no sabía muchas veces si tirarlo a un contenedor, a un cubo o a otro? Vale, pues eso lo primero que va a hacer es, le obliga al usuario a mantener la atención. Le obliga a pensar sobre el problema, a reflexionarlo y conectarlo consigo mismo. Obliga a intentar ver que es un problema, entre comillas, masivo, ¿de acuerdo? Y por eso precisamente tiene otro riesgo, esa técnica, que es precisamente que estemos resolviendo un problema que no es masivo. Yo he visto muchas demos, muchos pitch, donde la gente dice que levante la mano quien alguna vez a tal. El usuario piensa que lo va a levantar todo el mundo, no lo levanta nadie y se le ha roto la presentación, porque está hablando de un problema que no ha conectado con nadie y él creía que sí, con lo cual ha demostrado que está hablando de un problema que no es tal, o que no es tan grave como el usuario o como el emprendedor piensa, ¿de acuerdo? Entonces, conexión con el problema a través de la pregunta retórica es otra técnica. Si el problema es un problema generalizado, os lo recomiendo. Si es un problema de nicho, no os arriesgáis ahí, ¿de acuerdo? Tercera técnica, y perdona que me extienda tanto con el principio, pero para mí es lo más importante, porque no es lo más importante, es uno de los aspectos más importantes. Una historia personal. Conectar emocionalmente con uno mismo. Es decir, imaginaos que yo ahora os digo, os quiero, no sé, hacer un pitch de cualquier proyecto. O sea, me podéis decir por Twitter el que quisierais y yo lo haría en el momento. Yo intentaría conectar con un problema que yo tuviera. Es decir, yo qué sé, hace 3 semanas mi hija me vio tirar a la basura, vio que tiraba a la basura sin haber mezclado absolutamente nada porque iba con prisa y tal, y mi hija me preguntó algo, que por qué había hecho eso cuando en el colegio le habían dicho que reciclaje, ¿no? Y yo me sentí muy culpable como padre, me sentí fatal, me sentí tal, y empecé a pensar que si yo era una persona que quería darle unos valores a mi hija, ¿por qué estaba actuando de forma contraria, ¿no? Y empecé a pensar que en el fondo, sabiendo que era lo correcto, de alguna manera no estaba funcionando el sistema para que yo me sintiera motivado para hacerlo, ¿no? Y empecé a pensar, y de ahí empecé a ver que mucha gente compartía esa opinión, pero nadie lo decía, y empecé a ver cómo buscar una solución a ese problema, bla, bla, bla. Bien. Eso, que se me acaba de ocurrir así a bote pronto, es una técnica para decir, oye, esto es un problema que conozco bien porque lo he vivido yo. Y además conecto emocionalmente con algo que tiene que ver con mi historia personal, con lo cual estoy conectando emocionalmente con la audiencia, y eso es muy importante. Habéis visto todas las historias de TED, ¿no? TED TV. Pues casi todos empiezan con una historia personal. ¿Qué ocurre? Que eso, cuando yo os hablaba de ese caramelo, de envolverlo,
es muy buena técnica para hacer luego el cierre. Es decir, imaginaos que yo os he contado todo el proyecto, os he empezado hablando de mi hija y de cómo lo pasé fatal, y ahora lo que digo es, gracias a este proyecto, espero que tanto mi hija como vuestros hijos, cuando se vean ante ese mismo problema con sus respectivos hijos, sea algo implanteable o nunca se vean en esa tesitura, bla, 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 bla. Entonces, ya has cerrado la presentación, has vuelto a conectar con ese problema inicial y le has dado un componente emocional que le deja un regusto a la audiencia interesante, ¿vale? Entonces son técnicas, insisto, que cada uno que use la que más se adapte a su esencia, ¿vale? Ahí ponemos de relieve el problema. El problema hay que hablar de la magnitud del problema, por qué habéis encontrado ese problema, alguna prueba que refleje ese problema, es decir, esa es una parte muy importante. Y después ya decís vuestra solución, ¿vale? Pero siempre hablar primero, yo creo, del problema, porque además genera expectativa. Si habláis de la solución a mitad de presentación incluso, o sea, lo más cerca de la mitad de la presentación, es mejor porque al menos habréis estado generando una expectativa previa sobre cuál es esa posible solución y en qué consiste lo que te quieren contar. A partir de ahora, claro, a partir de ahí es muy importante, sobre todo para un inversor, te va a preguntar siempre lo que llaman es el market size, ¿no? O sea, es importantísimo. Porque tú puedes encontrar un problema enorme, pero si no hay un mercado suficientemente grande o atractivo, económicamente hablando, pues obviamente no va a interesar como oportunidad de negocio, sino como una buena idea, ¿vale? Entonces, hay que entender muy bien y hay que reflejarle a la gente que nos está escuchando que conocemos bien el mercado, que el tamaño del mercado es el adecuado y que, por tanto, supone una oportunidad de negocio muy interesante. Esto entronca, y hago así un paréntesis, con algo que para mí es clave. Más allá de la estructura de una presentación, que eso lo podríais ver hasta yo que sé, buscando en Google, o viendo 10 presentaciones en cualquier sitio, lo importante es qué es lo que consciente e inconscientemente busca un inversor. Y yo una vez escuché en internet a una persona que había gestionado, no sé, sean 2.500 millones de dólares en inversiones y que había visto todo tipo de presentaciones y que hacía una presentación sobre lo que él valoraba en esos emprendedores, ¿no? Y lo que decía es que valoraba una serie de cosas. La primera era que conocían realmente el mercado y el problema del que estaban hablando, ¿vale? Lo segundo que miraba, por supuesto, era la oportunidad de negocio en sí, ¿de acuerdo? Pero, más importante que eso, buscaba pruebas de lo que llamaban integridad desde el punto de vista ético. Es decir, confiabilidad. Que la persona que te está explicando algo te genere confianza. Porque eso, si no generas esa confianza, todo lo que cuentes no va a servir. Esa integridad, lo decía, se demuestra de muchas maneras, por cómo vas vestido, por tus gestos, por muchos motivos. Por si miras a la audiencia a los ojos y estableces contacto audiovisual y generas confianza, o sea, contacto visual, en mi caso con vosotros contacto audiovisual. Otro de los aspectos que miraba y consideraba clave era lo que llamaba reliability, es decir, fiabilidad, ¿de acuerdo? Es decir, alguien que transmita rigor, no solamente integridad moral, sino también que lo que dice lo hace. Y eso es uno de los aspectos que además miran más los inversores privados. Y otro tema muy importante, y además eso me pasó con un emprendedor hace más de una semana, lo que llamaba el coachability. Esto es muy importante. La relación emprendedor-inversor puede ser para toda la vida, o para mucho tiempo, hasta el éxito. Y ellos van a querer a veces interferir, a veces con buena intención, a veces con sus propios intereses, depende del perfil, pero van a querer aportar algo en muchos casos al proyecto. Hay otros que no, que solamente quieren estar ahí y ya está, ¿no? Y esa coachability es muy común ver en los emprendedores que se creen tan conocedores de su idea, están tan metidos en su idea, yo los llamo emprendedores Gollum, de mi tesoro y de estar imbuidos en su proyecto, ¿no? Están tan metidos que cualquier consejo, sugerencia o cuestionamiento de su modelo lo ven como una amenaza. Y no están abiertos
impermeables. Supongo que te veo que estás, que has conocido No, es que alguno, ¿verdad? bueno, es que sonrío por el concepto de emprendedor Gollum, que lo refleja perfectamente, que es que Sí. además no se deja ayudar y Claro. tú vas con intención, como los inversores, exclusivamente de aportar e intentar ayudar, pero es que es impermeable, es una roca, aquello Sí. cerrado. Pues es muy común, ¿verdad? Que hay muchos emprendedores que son así y el emprendedor huye de ellos, ¿no? A mí me venía el otro día un emprendedor con una idea que además es que me encantaba la idea para ver si la montábamos juntos como productora, ¿no? Y ahí yo voy al 50% con ellos, entonces yo pongo pasta, pongo medios, él pone su tiempo, de ahí ya empezamos a crear equipo y tal, ¿no? Y le decía, digo, mira, tío, digo, además se lo dije así de claro, digo, mira, tu idea me encanta, me parece muy buena, no te preocupes que no la voy a hacer, ¿vale? No la voy a lanzar por respeto, porque no es mía, ¿vale? Pero es que no eres coachable. Bueno, pues hasta eso me lo argumentó y entonces dije, bueno, pues la mejor prueba de que no eres coachable es que me lo estás argumentando. O sea, a todo me estás... O sea, tu respuesta inmediata es un sí pero, siempre es un matiz, nunca es estoy de acuerdo, nunca... O sea, no. Incluso estando de acuerdo te van a matizar. Entonces, ese tipo de gente genera mucha fricción en el día a día y hay que huir. Entonces, es muy común en la tanda de preguntas con los emprendedores que demostréis que sois coachables. Es decir, no contestéis de forma tajante o de resabidillos ante las preguntas o los cuestionamientos, sino demostrar que estáis súper abiertos, incluso con humildad, que era otro de los elementos que buscaba este hombre, con humildad, responder diciendo, pues mira, la verdad es que no lo hemos contemplado, o sí que lo hemos contemplado, pero es muy buen apunte y lo integramos y tienes toda la razón y tal. En fin, hay muchas maneras de salir, ¿de acuerdo? Entonces, hago ese excurso, ¿no? Después de hablar del mercado, hay que hablar, obviamente, dentro de ese mercado, que conocéis bien a los competidores, pero sobre todo, ¿qué es lo que está pensando el que os escucha siempre? ¿Qué es lo que os diferencia? Y mejor dicho, también, si alguien nos copia, ¿cómo lograríais ser diferentes a esa empresa que os copia? ¿No? Lo que llaman unfair advantage o salsa secreta, lo llaman algunos de ellos, ¿vale? ¿Cuál es vuestra salsa secreta? Y realmente interiorizar bien eso, ¿no? ¿Cuál es el modelo de negocio? Ahí hay que ser muy sintéticos. He visto muchos emprendedores enredarse una barbaridad en explicar de dónde sale el dinero, quieren meter tantas fuentes de ingresos que al final lían al inversor. Entonces, hay un principio básico yo creo que en la vida, que es el principio KISS, que es el Keep It Simple Stupid, ¿no? Bueno, pues el principio KISS, mantenedlo siempre. Sencillo, fácil, corto. No metáis muchas vías de ingresos posibles, por publicidad, por ingresos de e-commerce, por patrocinios, por no sé. No, poned una o dos vías de ingresos muy básicas, las otras ni las mencionéis porque tenéis poco tiempo para explicaros, y de forma muy gráfica decir, este es el que lo usa, este es el que paga, que puede ser el mismo o no, esto es lo que nosotros aportamos y estas son las vías de ingreso. Punto. Ya está. Sencillo, ¿vale? Sencillez. Sencillez tanto en la explicación como en el formato de la presentación, ¿vale? No vamos a extendernos ahora, esto sería para otra clase, pero huid de los bullet points. Hay un fenómeno en Estados Unidos que se conoce muerte por PowerPoint, ¿vale? Huid de la muerte por PowerPoint. O sea, la gente que se expone a muchos eventos están hartos de ver PowerPoints. Entonces, con un montón de bullets y de ideas y de cifras y de gráficos que les da igual porque no lo ven, no van ni van a tener tiempo para leerlos. O sea, eso luego en una reunión se los cuentas o se lo mandas por email en un PDF y lo van a leer y van a estar felices. Pero una presentación, una imagen que ocupe casi toda la pantalla y que simplemente refuerce el mensaje, que centre la atención en vosotros, un mensaje claro, un tono claro, seguridad, tranquilidad, mirar a los ojos a la gente, conectar con ellos y poco texto, pocas frases, tamaño de texto muy grande, como mucho una o dos frases y poco más. De verdad. Keep it simple, ¿vale? Muy importante, obviamente, otro de los temas que ve un inversor es el equipo, ¿no? Es decir, aquí hay una buena oportunidad, ¿estos son los adecuados o no?
Hablábamos en la anterior charla de una metáfora que a mí me gusta mucho, que es esa parte de elegir bien cuál es la carrera, cuál es el caballo y cuál es el jinete. Y lo primero que hace el inversor es ver cuál es la carrera por la que apuesta, en la que quiere apostar. Es decir, oye, estoy en los wearables, o estoy en los marketplaces, o en el e-commerce, o estoy en el mundo del emprendimiento social o del fintech. Cada uno elige su carrera o su tal. Después dice, vale, el caballo es el proyecto. Es decir, este es un buen proyecto, está bien armado, es creíble, tiene una oportunidad de mercado, tal, tal. Bien, pues apuestan en parte por el caballo. Pero estaréis todos conmigo que realmente lo que diferencia un ganador de uno que no lo es el jinete, ¿no? Entonces van a apostar por quién es el jinete. Y el jinete es tanto vosotros mientras exponéis como el equipo que tenéis a vuestro alrededor para llevar a cabo esa misión. Con lo cual, haced mucho hincapié. No pongáis currículums, másters, nada. Eso a la gente le da igual. Obviamente, si tenéis alguna, pues que sea un Harvard, un McKinsey o cosas de estas que pueden lucir, pues bueno, pues, podéis ponerlas en valor. Pero sobre todo, hablad de los perfiles. Poned caras, acercarlos a la gente, a ser posible, traerlos a la presentación. Eso humaniza, porque la gente está acostumbrada a poner fotos de amigos y de advisors que les ponen en el equipo para rellenar, para darle más empaque al proyecto, ¿no? Y luego ves que son gente que tiene su trabajo, que son becarios o tal, ¿no? Entonces es bueno que estén ahí y que contesten preguntas con vosotros. No llenéis, yo mismo he cometido ese error, no llenéis las presentaciones con demasiada gente en el equipo. No pongáis a todo el mundo, poned a las partes clave, porque si no, es muy difícil que se crean que esa cantidad de equipo está costando lo que vosotros decís que cuesta. Normalmente el emprendedor que empieza tiene que convencer a mucha gente que le haga cosas gratis. Gratis o por poco dinero o por una apuesta o por no sé qué. Si a eso los pones en el equipo y estás diciendo que te estás gastando $5.000 o 5.000 euros al mes en salarios y tienes 8 personas, pues bueno, a mí no me salen las cuentas. Con lo cual el inversor va a pensar que estás dimensionando mal lo que necesitas, ¿de acuerdo? Y que no conoces bien tu empresa. Es mejor poner los 2-3 key players que hay en el equipo y luego decir que de momento hay una serie de colaboradores que están apostando por el proyecto y que gracias a ellos el proyecto está donde está, ¿vale? Ese sería otro aspecto. Luego, métricas, proyecciones y roadmap. No llenéis la slide de proyecciones, de gráficas, tal, nada. Lo que quiere ver es el inversor. 4 cosas muy básicas. Si puedes tener la TIR o las tasas de retorno en función de qué proyecto es interesante. Si puedes ver cuándo es el break-even, cuándo más o menos vas a empezar a recuperar dinero o dejar de perder dinero, ponedlo. Es decir, break-even a partir del segundo año, pues ponedlo. Cuál es básicamente la estructura de ingresos y gastos y ya está. Y ya está. Y como mucho, los quesitos de cómo os planteáis las valoraciones en las distintas rondas. Y eso ponedlo en otro slide, ¿vale? En otra diapositiva para separar las partes financieras de vuestro proyecto de lo que es lo que llaman el equity story, es decir, cómo quieres contar tu evolución de socios desde la semilla que has montado hasta cómo te quieres diluir, ¿vale? Y por último, muy importante, lo que llaman CTA, la call to action, la llamada a la acción. Es decir, yo os estoy contando todo esto ¿para qué? Es decir, si soy tan bueno, tan guapo, tan maravilloso y tengo un proyecto tan de la leche, ¿por qué estoy aquí presentando? ¿Vale? Pues tenéis que decir, pues mira, quiero de vosotros esto. Es decir, estamos buscando esta financiación, ¿vale? No lo pidáis como un favor, muy importante. Los inversores están ahí y tienen tanto interés en invertir en ti como tú en ellos. Lo tienes que ver desde ese punto de vista, porque necesitan proyectos potentes y tú necesitas inversores que te ayuden a crecer. No es una situación de superioridad. Si lo veis así, el inversor lo va a percibir y además lo va a utilizar en su beneficio, ¿vale? Como vosotros lo haríais, no porque sea algo negativo, ¿vale? Pensad que es una oportunidad de inversión y creéroslo. Y si no os lo creéis, entonces no vayáis a presentar. Así de claro. Creo que ya os lo he contado, pero Paul Graham, que fundó Y Combinator, que es la mayor aceleradora de startups del mundo, tiene mayor valoración agregada de todas las startups en las que ha invertido, escribió un artículo donde contaba precisamente eso, que si no tardabas
o sea, si cuando te preguntan 1 más 1, que tienes interiorizado que son 2 y que lo respondes sin pensar, si a la pregunta de tu modelo, tu empresa es una buena oportunidad de negocio o de inversión, no te salta ese resorte con la misma inmediatez, no porque pienses que va a tener éxito seguro, no estás loco, sabes que estadísticamente es muy probable que fracases, pero si no eres consciente de que es una buena oportunidad de inversión, es como ir a ligar a la discoteca pensando más en que lleva los pantalones mal puestos, ¿vale? Lo van a percibir los demás y eso se va a trasladar y al final hace que, pues en fin, que no proyectes tu esencia ni la seguridad que necesitas para que alguien confíe en ti, porque lo que necesita el inversor también es que tú tengas claro que confías en ti mismo, si no nadie va a confiar en ti. Eso puede parecer una piedad, pero es que es la esencia de un elevator pitch. O sea, es proyectar que todo esto que os estoy contando al final es para decirle al inversor: tú tranquilo, que yo con tu dinero puedes estar razonablemente tranquilo, dentro del riesgo que ambos hemos estimado correctamente. Y yo le voy a poner toda la pasión, toda la pericia y los skills y la tal, pero con seguridad y sin arrogancia, ¿vale? Sé que son muchos consejos, son muchas cosas, pues poco tiempo y son... Pero bueno, oye, esto está en diferido, así que... Se puede revisar después. Exacto. Para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Yo os aconsejo, perdona, es que son muchas, de verdad. O sea, hacer una presentación bien... Luego cada uno tiene su técnica, ¿no? Yo solamente he preparado una presentación en mi vida. Yo soy más de improvisar, por mi estilo de comunicación, pero mi experiencia... Además es que lo dice también, en este caso, Dave McClure, de 500 Startups. Práctica, 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 repetición, repetición, repetición. Practica delante del espejo, practica delante de tus amigos, haz lo que llaman un stress test, es decir, dile a tus amigos que te destrocen la presentación, que te hagan preguntas, que te pongan en cuestión absolutamente todo lo que has dicho. O sea, que no te saque nadie del tiesto en la vida real, sino que lo hayas previamente, te sientas cómodo porque hayas detectado ya ese problema. Hay emprendedores que hablan mirando al cuello de la camisa. Pues que te lo diga un amigo antes de que te lo diga un inversor. Intenta practicar siempre. Practicar, practicar y practicar. Para el 98% de los casos. ¿Vale? Entonces, ¿qué necesitas de ese inversor? Muy importante. Tienes que decirle, mira, yo necesito este dinero ¿para qué? Pues hay o bien riesgo de producto o riesgo de mercado. Así simplificando, ¿vale? O simplemente, o bien para poder evolucionar mucho más tu producto y pasar al siguiente nivel, o bien porque ya tienes un producto estable, tienes unas métricas y un mercado que ya empiezan a ser interesantes y necesitas dinero para escalar tu modelo de negocio y crecer mucho más, ya sea en tu mercado o en otros mercados. Básicamente esa es la mayor parte de las necesidades. Otras veces pues sí, es comprar empresas y otras tal, pero en esencia yo creo que en el 99% de los casos de los que me estáis oyendo, creo que va a ser eso, o mercado o producto. Y tenedlo claro siempre, ¿vale? Obviamente siempre es un híbrido, es decir, un producto siempre tiene que estar en constante evolución y siempre tienes que estar vendiendo. Pero tienes que saber si vas a una cosa o a otra para explicárselo bien al inversor y dejarlo claro. No tiene que ir solo a pagar salarios. No tiene que ir a pagar circulante solo para mantener con vida la empresa. Tienes que decirle qué quieres hacer y qué resultados esperas. Y luego, muy importante, ¿a cambio de qué? Entonces ya vimos la última vez la importancia de establecer una valoración adecuada de tu startup, de tu empresa. La regla general, estadísticamente hablando, es no ceder más del 20% en cada ronda. Eso es un poco lo que yo he visto. A veces cedes al 25%, si te diluyes más del 25% es que has hecho estadística. O sea, normalmente yo lo que he visto es un mal deal. No sé si tú estás de acuerdo. Bueno, y te da para otra y ya has perdido el 49%. Claro. O sea que te da para dos, entonces. Claro, y el inversor lo que no quiere es que tú pierdas el control de tu propia empresa. Y asumas el mayor riesgo tú, claro. Efectivamente. Entonces, normalmente o sea, ni os quedéis cortos ni os paséis de largo tanto en lo que pedís como en cómo valoráis la empresa. Y ese equilibrio entre lo que pido y cómo lo valoro, no hay una regla mágica. Es como todo el mundo habla de ello, cómo valorar startups, ¿no? Ningún inversor se pone de acuerdo, ningún emprendedor, obviamente,
lo único que puedes hacer es, desde el punto de vista empírico, qué es lo que está haciendo todo, o sea, startups similares o empresas similares en mercados similares, muy importante. Aquí yo he levantado rondas a valoración 800.000, que en Estados Unidos se estaban riendo, iba a decir otra palabra, se estaban riendo del emprendedor por tirar tan bajo la valoración, porque hubiera valido 2 millones cuando es la misma startup, ¿vale? Y viceversa, es decir, he visto gente pedir aquí valoraciones de 2 millones sin haber facturado un euro y sin tener una protección intelectual de nada ni nada que lo justifique, ¿no? Entonces, para eso hay varias técnicas, ya las hemos hablado, en función de las fases. Estadísticamente, una startup que empieza a generar ingresos de media en España, por ejemplo, valoraciones de Guaira, que es la aceleradora de Telefónica, la media es entre 480 y 600.000 euros de valoración, aprox, ¿vale? Suelen tener ya revenue, o sea, ya generan algo de ingresos, ya tienen el producto hecho, o sea, obviamente con muchas necesidades de mejora y de evolución, y normalmente pues piden 150.000 para empezar a validar realmente ya el mercado local en el que estén actuando para luego ya ir a una siguiente ronda, ¿vale? No pidáis 2 millones a valoración 1 millón porque os diluís casi un 50% y entonces habéis pedido demasiado. O sea, pedid por hitos, pedid por fases, ¿vale? Con lo cual yo creo que con todo esto nos quedaría claro qué es y cómo se hace, ¿no? Yo todo esto que os he ido contando, pues lo vais a poder comprobar. Aquí os he puesto un ejemplo de Food in the Box, que es la que alguna vez os he mencionado, una startup de Sonar que habla sobre, digamos, vendemos cajas con recetas que contienen los alimentos en sus dosis necesarias para preparar los platos que tú quieras, ¿no? Y eso te permite crear tu menú semanal, tus tuppers de la semana, en fin, cambiar los hábitos para no comer de restaurante, ni hacer comida rápida, ni ir al supermercado y acabar tirando un montón de comida o sin saber qué cocinar o cocinar siempre lo mismo, ¿vale? Pues estos son los problemas que hemos detectado. Este es el producto o servicio y aquí lo cuentas, lo veis ahí de forma muy sintética, muy visual. O sea, digamos, el slide ocupa toda la pantalla, ¿vale? Ahora lo veis en pequeño. ¿Cuál es el mercado? Muy importante, que lo conozcáis bien y que además os justifiquéis. No es solamente, tenemos un mercado de no sé cuántos millones de euros, tal, y solo con que el 1% nos consuma. O sea, eso es del siglo pasado, ¿vale? Tenéis que saber a por qué tipo de cliente vais, qué edad tiene, qué gustos tiene, qué preferencias tiene, por qué creéis que va a comprar vuestro producto o servicio, cuánta gente hay así, y además cómo demostráis que esa persona es quien decís quien creéis que va a ser quien os compre, ¿vale? Es decir, que le gusta, veis aquí, pues moda, tecnología, lifestyle, gastronomía, viajes, qué porcentaje supone, pues en este caso es el 30% de la población de Madrid, qué edad tiene, qué nivel económico, dónde reside, etcétera, ¿no? Los competidores, pues eso, que los conocéis bien y a ser posible hacer una comparación muy sencilla, como veis en esta slide, de los distintos atributos y qué tiene en esos competidores y qué es lo que tenéis vosotros, ¿vale? ¿Qué vías de ingresos? Fijaos, súper sencillo. Mira, este y este. Estos son los productos y lo que vendemos, con lo cual ya se habla por sí solo, ¿vale? Y tenemos muchos más, pero esa es la esencia. ¿Quiénes son los fundadores? Yo ahí ni aparezco, aparece Sonar Ventures, ¿vale? ¿Por qué? Porque eso distorsionaría la imagen de quiénes son los verdaderos emprendedores en esa presentación, y el equipo, pues 4 personas, en realidad hay 8, ¿vale? Pero 4 que son los que llevan el día a día en las áreas clave para que demostréis que tenéis todo cubierto, ¿vale? Y luego algún advisor. No llenéis de advisors la presentación, ¿vale? Todo el mundo tiene amigos a los que preguntar si pueden meterles en la presentación porque tienen un cargo importante. Eso no es un advisor, ¿vale? Un advisor es alguien o bien que ha invertido un poquitito en tu compañía o alguien que se ha comprometido realmente a una serie de reuniones y aportarte un valor concreto y firme, ¿vale? No amigos. Entonces, pues oye, obviamente si tienes a un ex socio de McKinsey que ha escrito el primer white paper en el mundo sobre online grocery y es socio y encima ha invertido 20.000 euros en tu compañía, lo pones, ¿vale? No lo quitas. Hay otros advisors y no los hemos puesto.
Métricas, proyecciones, pues lo veis aquí. Ingresos, gastos y algunas métricas muy básicas. A los inversores de Internet les gusta hablar de métricas, digamos ya, que ellos esperan ver. Esperan que sepas, además, cuáles son esas métricas. Hablamos en su día solo de métricas, una sesión. ¿Cuál es tu CPA? O sea, es decir, ¿cuál es tu cost per acquisition, coste de adquisición? ¿Vale? ¿Cuánto te cuesta captar un cliente? ¿Cuál es tu LTV? Es decir, ¿cuánto te va a generar el cliente durante toda la vida de una startup? ¿Vale? También lo hemos visto en las sesiones anteriores, cómo calcular esa LTV. ¿Por qué Starbucks tiene un coste de adquisición de casi $600 entre todo lo que se gasta en publicidad y marketing dividido entre el número de clientes? ¿Y por qué tiene una LTV de $20.000? Porque estima que en los 30 próximos años vas a gastarte $30.000 en café de Starbucks. ¿Vale? Entonces, cuando un inversor ve que tu coste de adquisición es 580 y que ganas $19.000, que es una excepción, ¿vale? No suele ser tan dispar, pues es cuando entiende que conoces tu negocio, que has podido tener unas métricas, es decir, que tienes un histórico, que como las startups casi nunca facturan en los primeros años, o facturan de forma residual, tienes que entender otras métricas que no son los descuentos de caja tradicionales, ¿vale? Y ver, pues eso, esos ingresos, esos gastos y en el caso de Food in the Box, pues metimos una variable operativa que era cuánto tiempo nos lleva montar una caja. ¿Por qué? Porque la gente dice, no, pero es que si tienes que montar cada una de las cajas, eso operacionalmente puede no escalar, ¿vale? Entonces, bueno, pues pones aquí lo que te lleva y demuestras que eres escalable. Y poner dónde estamos, veis ahí un roadmap, lo hemos tapado por confidencialidad, lo que, fijaos, la inversión solicitada, y para qué y cómo y a cambio de qué, ¿de acuerdo? Ahí obviamente, perdonadme, una cosa es que seamos transparentes, otra cosa es que pongamos aquí la presentación a inversores en abierto. Hemos visto aquí qué le pides al inversor: sé realista, sé breve, cuéntale eso, tu trayectoria y haz un buen roadmap estratégico y creíble de qué es lo que quieres hacer con su dinero, ¿vale? Y por último, habiendo ya hablado precisamente del elevator pitch y de la presentación, nos queda hablar de la salida de la empresa. Es decir, hemos empezado por el principio, por esa presentación a inversores, que puede ser en otras fases de la startup, y ahora vamos al final, es decir, ¿qué queremos hacer? Y esto es algo que es clave, y esto es súper importante que lo tengáis en cuenta, porque a lo mejor eso os limita a la hora de ir a pedir inversión, pero os da más tranquilidad a la hora de llevar vuestro negocio. Pensad una cosa, el inversor normalmente lo que quiere es un exit, es decir, quiere que la empresa se acabe vendiendo o al menos que le acaben comprando a él, ¿vale? Y hay varios tipos de negocios, pero hay unos que son lo que llaman lifestyle business, es decir, son crecimientos orgánicos que se basan en reparto de beneficios, reparto de dividendos, que van ganando cada año un poco más, que suelen reinvertir muchísimo en seguir creciendo y que tienen una proyección a muchos años. Y esos, la verdad es que son atractivos, pero para un determinado perfil muy concreto de inversores en el mundo startup, ¿de acuerdo? La mayor parte de los inversores lo que quieren es el exit, ¿vale? Esto está cambiando, pero buscan el exit. Buscan que en 5 o 10 años, cada vez está más hacia los 10 que a los de los 5, esa empresa se acabe vendiendo a un extranjero que quiere entrar en tu mercado o a una multinacional que te necesita para que no molestes, o lo que sea. Hay muchos casos. Podemos ver el caso, por ejemplo, de WhatsApp, que lo compró Facebook. ¿Por qué? Pues en este caso, porque si no lo hubiera comprado Apple, o lo hubiera comprado Twitter, bueno, Twitter no creo, o lo hubiera comprado WeChat para dominar el mundo ahí, o hubieran entrado otros players, obviamente el principal, Google, ¿vale? Que ya había hecho ofertas también. Entonces, por un lado tenían esa compra, ¿de acuerdo? Y WhatsApp fue enfocado a eso, ¿de acuerdo? A la venta. Si no, hubieran estado durante muchos más años monetizando su propio negocio. Pero ellos dijeron, no, yo voy enfocado al éxito. Y eso te condiciona también el hecho de no tener tanta prisa en facturar, porque ellos casi no cobraban 69 céntimos por descarga. Su preocupación era tener usuarios, porque era lo que les daba valoración de compañía para una venta posterior.
Y eso es un enfoque concreto y el inversor tiene que saberlo. Ahora, si tú le dices al inversor que vas a estar cobrando por descarga de WhatsApp y que tu modelo consiste en usuarios que pagan por usar WhatsApp, pues entonces a lo mejor no tienes un exit tan cercano, sino que vas a un modelo más orgánico, más de dividendos y más tal. ¿Vale? Son opciones vitales y en función también del modelo de negocio y tal. Pero el caso de WhatsApp, por ejemplo, pues tenía una LTV, creo recordar por usuario, como de, no sé si sean como de 5 dólares en su momento. ¿Por qué 5 dólares? Porque pensaban que si el usuario medio hacían lo mismo que WeChat hizo en China y utilizaban esto para hacer micropagos y decir, pues con tu usuario podías comprarte una chocolatina en una máquina de snacks o pagar un taxi simplemente a través de tu WhatsApp, y si además a través de ese WhatsApp sustituían a sus aplicaciones de mensajería y tal y podían monetizar con publicidad, y si además metían lo que ahora llaman M, que es una especie de servicio de asistente virtual y donde ellos cobran por conseguirte cosas, recados, etcétera, que están probando en Estados Unidos, y encima empiezan a hacer aspectos premium como descarga de emoticonos, que cada vez están más de moda en China y Japón y se pondrán de moda aquí, etcétera, dicen, bueno, de media este usuario se va a gastar 5, o voy a ingresar, mejor dicho, 5 dólares por cada usuario. Por 900 millones que tiene de usuarios WhatsApp, más lo que expectativa que tiene de crecer, más el hecho de que lo que me cuesta a mí quitarle de encima a un competidor, etcétera, etcétera, pues pago tanto a WhatsApp. Facturación hasta la fecha de WhatsApp, casi cero, nula, ¿vale? Ese es un modelo. Insisto, el otro modelo es que montamos un e-commerce, vendemos online, vamos creciendo todos los años, y yo he conocido muchos casos de inversores que entraron en un modelo WhatsApp y se quedaron lo que llaman lock-in, es decir, se quedaron atrapados en un modelo tipo e-commerce. Conozco varios y los inversores echan pestes de esos emprendedores porque se sienten engañados. El emprendedor al final dice, bueno, yo me pongo un buen sueldo, la empresa da beneficios, pero reparto entre los socios, al final al inversor casi ni le queda ni va a comer, y el tío ha metido un dinero que nunca va a recuperar porque esa empresa nunca va a tener un éxito porque no va enfocado a eso. Con lo cual es casi igual que si hubieran perdido el dinero. ¿Vale? Entonces, mucho cuidado porque eso es bueno saberlo, uno, desde el lado de vuestro modelo de crecimiento, para saber cuánto queréis empezar a cobrar. WhatsApp lo hizo muy bien ahí, ¿no? Dos, para no tener problemas de alineamiento entre socios. Es decir, hay socios que empiezan la empresa pero no se han hecho este planteamiento. ¿Y qué pasa? Que llega el momento de la verdad y uno puede pensar de una manera y otro puede pensar de otra. Es bueno tener en cuenta eso claro desde el principio. Y tres, porque el inversor quiere saber vuestra estrategia de salida y tienes que proyectarla. Así de sencillo, ¿vale? Entonces, muy importante ese exit, cómo lo queréis hacer. Uno, si queréis exit o si no queréis exit. Vale, yo aquí termino hablando de cómo vender o no vender tu empresa y cómo influye eso en el enfoque de compañía, ¿vale? Pero sobre todo me gustaría ahora ver si hay alguna pregunta entre los oyentes o asistentes virtuales y dedicar estos 5 o 6 minutos a contestar. Sí, porque nos quedan 5 minutos, entiendo, de cierre de sesión. Si a través de Twitter recibimos preguntas formales, las hacemos, y si no, y si sí, también, yo lo que sí he ido tomando una serie de notas de lo que has ido contándonos, Álvaro, y en cualquier caso te traslado de esta y otras sesiones preguntas que me han pedido que te traslade. Vale. Sabiendo fenomenal. sobre todo que además es el cierre de un ciclo que llevamos ¿cuántos meses? Llevamos un curso académico, casi ¿no? un año, sí. Casi un año, ¿vale? O sea que hace casi 10, 12 meses, un año que empezamos con esto. Bueno, hay una pregunta que me dicen que te formule es, en este año, tú que estás todo el santo día formando parte, ayudando, empujando en rondas y tal, ¿has notado algo que haya cambiado significativamente que pueda ayudar a un potencial o a un futuro actual emprendedor? Por ejemplo, en todo esto que nos has contado en los últimos 12 meses, ¿hay cambios en 12 meses que tú mismo hayas visto de hace 12 meses hasta hoy Sí. en este mundo, en este ecosistema? Yo los he percibido, la verdad, He vivido, por un lado, el crowdfunding hace un año estaba, por ejemplo, todavía por definir por el gobierno, la ley estaba que si sale, que si no sale. El crowdfunding, por ejemplo, se ha definido mucho
Y eso ha proliferado y he visto plataformas como Crowdcube, donde yo estaba cerrando una ronda de 30.000 euros en un proyecto que me costó Dios y ayuda, porque no había casi inversores pequeños y era algo que éramos casi pioneros en España y estaba regulándose. Y hoy conseguir esos 30.000, los propios de Crowdcube me decían, es que vosotros fuisteis conejillos de Indias. Hoy, hace 12 meses, hoy eso lo hubiera sacado en una semana, porque ya hay una cultura más de crowdfunding, ya está más regulado, ya hay más difusión, etcétera, ¿no? Ya ha salido plataformas como Startup Explore, que ya no es crowdfunding puro, sino que es inversión sindicada, entonces ya le dan su dinero a un inversor que lo invierte en otra startup. Entonces, bueno, eso por un lado. Dos, he visto cada vez una proliferación, o sea, han surgido en los últimos 6 meses, que yo conozca 6 nuevos fondos de inversión para startups. 6. Unos de 30 millones, otros de 1,5 millones, pero 6 fondos de inversión nuevos. Eso yo creo que se nota mucho. Déjame entonces, te interrumpo un segundo, porque es que tenía otra pregunta que es, oye, ¿cómo me entero yo de todos esos fondos que dices que los hay? ¿Dónde tengo que mirar? Es la pregunta habitual. Oye, tú los tienes claros, pero claro, y yo que no los tengo claros, yo estoy en Zaragoza, en Madrid, en no sé, ¿dónde tengo que estar mirando todo el santo día? Claro, a ver, lamentablemente, no hay un, digamos, un repositorio común, ¿no? Bueno, seguro que lo hay, yo no lo conozco, la verdad. Pero, por ejemplo, yo recomiendo recursos tipo Logic, loogic.com. Es cada vez que hay un fondo nuevo, cada vez que hay una startup cierra una ronda nueva, se publica. Entonces, loogic.com, además trabaja mucho con Latinoamérica, con lo cual no es solo de España. Pero, ¿qué os diría? Que preguntaseis en la agencia de emprendimiento de vuestra ciudad, porque y preguntad ahí por las asociaciones locales de Business Angels. ¿Por qué? Casi todas tienen una asociación de Business Angels, y allí no solamente te van a ayudar en quiénes son esos Business Angels, sino te van a ayudar a encontrar esos fondos. Solo leyendo Logic o leyendo TechCrunch, si estáis en otros mercados, viendo cuáles son las últimas rondas, ellos publican quiénes son los inversores y quiénes son los fondos. Yo lo hago. Cuando veo que una startup ha conseguido algo, digo, ¿y estos quiénes son? Entonces me meto y empiezo a investigar esa tal. Eso... Te he interrumpido y estabas diciéndonos alguna diferencia formal relevante que has visto en estos últimos 12 meses. Bueno, no, la cuña de la intervención. No, que va. Por ejemplo, eso, lo he visto en el tipo de inversores. Cada vez el inversor privado más profesionalizado. Cada vez la gente está más mentalizada de la inversión en startups como una tendencia que está para quedarse. O sea, yo eso sí lo he visto. Esa evolución del crowdfunding y los nuevos fondos, como te comentaba, y las nuevas modalidades. El gobierno hace menos ruido, con lo cual para mí hay menos burbuja en cuanto a que antes el emprendimiento estaba más en boca de los políticos. Y la verdad es que ahora, en España, que particularmente, como estamos con otros temas que están ocupando la agenda, pues parece que es menos burbuja y menos especulativo. Y yo creo que en esencia es eso. Oye, a toda velocidad, por aprovechar ese último minuto, pregunta de Rubén, tal cual, ¿cuál es más o menos el porcentaje de empresas que cumple sus objetivos de financiación? A ver, os digo, cifras, estadísticas, etcétera. La media de cierre de una ronda está en 6 meses. Es decir, no desesperéis si tardáis más de 3 meses en conseguir inversión, ¿vale? La media, o sea, yo no os puedo... O sea, no podemos contabilizar todas las empresas que se montan, porque es que hay empresas y empresas. De las empresas que se montan realmente, que pasan el primer filtro, digamos, ahí os diría que el 30% de las empresas consiguen inversión, 40% tranquilamente. Es decir, yo lo que he hablado con muchos inversores, corrígeme si piensas de otra manera, los inversores, de verdad, por raro que os suene, se quejan de que faltan proyectos. Se quejan de que faltan proyectos. No es... que hay, como os decía antes, de una discoteca donde hay 2 chicos y 30 chicas o 30 chicas, o 30 chicos y 2 chicas, donde no hay equilibrio en el ecosistema, no hay simetría. No, aquí los inversores están deseando encontrar proyectos buenos. Lo único que tenéis que cumplir es todos esos requisitos que estábamos viendo antes. Entonces, si no conseguís la inversión, de verdad, no os cuestionéis como emprendedores, pero plantearos
que si tantos inversores privados, si tanta gente con buen criterio está deseando ganar dinero con vosotros y nadie ha visto una sola oportunidad, ¿vale? Plantearos que a lo mejor el proyecto, en fin, no digo que no lo lancéis, digo que no es susceptible de inversión profesional, que es muy diferente. Haced bootstrapping. Yo con Sonar Ventures, cuando yo lancé, no quería invertir más que gente muy cercana, porque era como, dame dinero para montar las startups que tú no sabes que yo voy a montar, pero tienes que confiar en que yo las voy a montar y van a tener éxito. Y además no tengo referencias en España porque nadie lo ha hecho. Y no tengo un exit previo que digas, bueno, pero al menos ha vendido esto por 80 millones. Entonces lo he tenido que financiar con mi dinero, con muchas formas, hasta ganar credibilidad y entonces atraer la atención. Entonces, os digo, perseverancia, no obcecación, y desde luego no es un tema de ratio, sino es un tema de que vuestro proyecto cumpla los requisitos. Oye, igual hay que tocar en esos, cuando una startup está peleando por la inversión y le cuesta más que esos periodos medios, igual hay que preguntarse también cuánto de coachable eres, porque igual hay que tocar alguno de los parámetros que tú has descrito, alinear, sí, y probablemente tu probabilidad de obtener esa inversión sea mayor. Álvaro, agenda, tiempo, tenemos que cerrar. Por tanto, salvo que quieras algún comentario último segundo, nos queda un minuto. Un minuto no, bueno, es una pena porque es culpa mía porque he llegado tarde, pero lo que es como cierre de estas jornadas, os agradezco a todos vosotros los que habéis estado durante todos estos meses y a los que os habéis incorporado por vuestra atención, vuestro seguimiento. Me constan además a través de vuestros emails, vuestros tweets, etcétera, que yo he disfrutado muchísimo, de verdad, os lo digo. Me he dado muchas clases, conferencias y es curioso, sin teneros delante, he percibido esa comunicación y esa cercanía, con lo cual, gracias. Segundo, que estoy a vuestra disposición, alvaro@sonarventures.com, a vuestra disposición para lo que queráis. Mi Twitter, emprender cuesta. Lo que creáis que puedo hacer, tardo en contestar, lo que no está en mi día a día urgente, eso lo adelanto, pero contesto, ¿vale? Por supuesto, gracias a los que estáis ahí detrás de la cámara en el equipo técnico, que habéis hecho un trabajo fantástico y que habéis dado cobertura. También, obviamente, a ti y al resto de equipo y profesores de la EAE y de la OBS por hacer esto posible. Al community manager que está ahí también detrás y que ha hecho un trabajo en todo eso de verdad excepcional. O sea, yo he visto muchos community managers y este es de calidad. No sé, de hecho, ni le conozco. No sé quién es, pero saludos. Y nada, que espero veros en futuras jornadas y espero haberos al menos dado muchas pinceladas. Sé que son muchas cosas, pero al menos que cada uno coja la que más le haya aportado. Yo solo por eso me habrá merecido la pena todas estas horas y estos retrasos con el tráfico y tantas cosas. Hasta la próxima. Pues Álvaro, muchísimas gracias, muchas gracias a la audiencia, donde quiera que estéis. Como sabéis, vais a recibir por email los links de sesión y documentación. Ya se ha puesto Álvaro a vuestra disposición por distintos canales de acceso. Y por cerramos el ciclo, nos despedimos, abriremos seguramente un ciclo y en cualquier caso y para todos, parte de esa nueva apertura será celebrar éxitos seguro de muchos de los que estas sesiones de Álvaro pues os ha ayudado en mucho o en poco, en una nueva idea o en ser más coachable, que es algo que tenemos que elaborar seguro en el próximo ciclo, muy interesante. Sí. Y en cualquier caso, por tanto, gracias a todos, buenas noches, oye, y un poquito de buena suerte, que también hace falta. Efectivamente. Gracias a todos. Hasta luego.